Hola, mi nombre es Jonathan Hernández Hernández, alumno del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Actualmente estoy cursando el módulo de Salud y Seguridad en el Trabajo en la carrera de Ingeniería Química. El tema que les voy a exponer es la norma 009 de la STPS 2011 de trabajos en la altura. Esta norma está referenciada en varias normas más de la STPS, como la norma 004, que está basada en los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo, y otras normas como la norma 0017, la 026 y la 029 de la misma ley de la STPS. El objetivo principal de esta norma básicamente es establecer los requerimientos mínimos de la seguridad para la prevención de riesgos laborales y para la realización de trabajos en alturas. Eh, Vamos a definir el trabajo en altura como las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 metros. Sobre el nivel de referencia incluye también el riesgo de caída, aberturas de las superficies de trabajo, tales como las perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. Otro concepto importante es la autoridad laboral o autoridad del trabajo, que básicamente son las unidades administrativas que son competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realizan funciones de inspección de materias de seguridad y salud en el trabajo. El patrón se define como la persona física o moral en la que recae la responsabilidad de ejecutar los trabajos en altura mediante los servicios de uno o varios trabajadores. También otro concepto sería lo que es un andamio, que es cualquier plataforma con sus elementos de estructura y soporte y alcanaje, elevada a una forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en altura. Estos serían como los más comunes, aparte los arneses normales o de cuerpo completo, bloqueador de caída de tipo corredizo, protección lateral, punto de alcanaje, red de seguridad, sistema de suspensión, los sistemas personales para trabajos en altura. También están los otros conceptos como sistemas restrictivos de cables de suspensión, soporte de suspensión, anclaje, o los que son los tambores, las troles transversales, vigas de suspensión y sistemas personales de trabajos en altura. Eh, en esta norma nos da a conocer las obligaciones que tiene el patrón sobre los trabajadores, como contar con un análisis de condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos en altura, o también disponer de los instrumentos manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas equipos utilizados en los trabajos en altura, redactados en idioma español. Dichos instructores manuales, procedimientos deberán estar elaborados en base a las instrucciones del fabricante. O también otra obligación es proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que realicen trabajos en altura mediante andamios tipo torres, estructuras, andamios suspendidos y plataformas en elevación. Esto pues lo que está establecido en el numeral 7.2 de la norma 009 de la STPS, la cual será otorgada una vez que compruebe que se ha cumplido con las medidas de seguridad requeridas. O sea, las empresas cumplirán con esta norma cuando ya se establezca que las medidas de seguridad y que el patrón cumple con todas sus obligaciones. En más de las obligaciones del patrón, se debe de cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad que están establecidas en los capítulos 7 y 13 de la presente norma, de la norma en la que estamos hablando, que es la norma 009 de la STPS. También tienen como obligación supervisar que se cumplan con las medidas de seguridad dispuestas de los instructivos, manuales o procedimientos de la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos con altura. Evitar o interrumpir las actividades con altura cuando se detectan condiciones inseguras en los sistemas
equipados utilizados para los trabajos, o cuando existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a los trabajadores. También están obligados a establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la realización del trabajo en los trabajos en altura. Esto de acuerdo al numeral 7.14 de la norma 009 de la STPS del 2011. Otra obligación es que tienen que llevar los registros de las revisiones y del mantenimiento preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura. Estos mismos deberán conservarse al menos durante un. En más de las obligaciones del patrón, tenemos que deben de presentar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán trabajos en altura conforme a lo señalado en el capítulo 14 de la presente norma. Esto pues porque, por ejemplo, no pueden contratar a personas que sufran de vértigo o que tengan pánico a las alturas, obviamente. Disponer de un plan de atención a emergencias de acuerdo a lo previsto en el capítulo 15. Contar con un botiquín de primeros auxilios, eso sería algo para todas las empresas. Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que estén involucrados en la realización de trabajos en altura, con base en lo dispuesto en el capítulo 16, así como lo relativo a la aplicación del plan de atención a emergencias, que esto está referido en el capítulo 15. Supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en la norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en altura. Los patrones tienen la responsabilidad de exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que la presente norma les obliga a elaborar y poseer cuando aquella así se los requiera. Así como tienen obligaciones los patrones, también tienen obligaciones los trabajadores, las cuales serían participar en la capacitación que propone el patrón, conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas por el patrón, informar al patrón o contratista sobre cualquier condición insegura y o acto inseguro que se observe en los trabajos en altura, utilizar el equipo de protección personal que se les sea proporcionado en base a los riesgos a los que se encuentran expuestos y acudir y someterse a los exámenes médicos que indique el patrón e informar a este sobre cualquier afectación a la salud o acrofobia, que son miedos a las alturas, que comprometa su seguridad o la de terceros durante la realización de su trabajo, que sería en altura. Otro punto que nos da la norma 009 son las medidas generales de seguridad para realizar trabajos en alturas, como colocar bordes y azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos o cubos. Todo esto pues, dispuesto en el capítulo 13 de la norma presente. También tenemos que efectuar trabajos en altura solo con personal capacitado y autorizado por el patrón, revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado, usar para trabajos en altura sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.4 de la norma, supervisar que los trabajadores en altura se ejecuten de acuerdo a las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en el capítulo 7 al 13 de la presente norma, y constatar que en ningún caso se reserve capacidad de carga nominal del sistema o equipo de uso de acuerdo con el instructivo manual de operación conforme a las indicaciones del fabricante. También tenemos que otra medida de seguridad es prohibir el uso de cables metálicos donde exista un riesgo eléctrico y desgenerizar o reubicar las líneas eléctricas que se encuentran en el lugar en donde se realizan los trabajos en altura y que presenten riesgo para los trabajadores conforme a lo dispuesto de la norma 029 de la STPS del 2005, a las que sustituyan o, cuando no sea posible, mantener en todo momento las distancias de seguridad hacia dichas líneas. Y tenemos lo que son las distancias de seguridad de líneas eléctricas energizadas, como por ejemplo el voltaje de fase a fase de hasta 50.000,
que la distancia mínima sería de 3.10 metros. Otro punto de esta norma son el sistema personal para trabajadores en altura, como los cuales serían los requisitos generales. Estos pues se deberán supervisar en todo momento al realizar los trabajos en altura, que el sistema personal para los trabajadores en altura se use conforme a lo establecido a las instrucciones del fabricante, y que también se deben de verificar que los sistemas personales y componentes en su caso cuentan con la contraseña oficial de un organismo o certificación acreditado y aprobado por los términos de la Ley Federal de la Metodología de Normalización. Otro punto sería los sistemas de restricción, que no son más que los sistemas de restricción deben de emplearse únicamente para limitar la distancia en el desplazamiento del trabajador hacia cualquier borde peligroso o que pueda ocurrir una caída. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para detención de caídas. En el uso de los sistemas de restricción se deberán limitar la distancia de acercamiento a la zona de riesgo, caídas, que sean no menos de 1.20 metros, como podemos ver en la imagen de la derecha, nos indica la distancia mínima para esto. Otro punto que tenemos son los sistemas de posicionamiento, acceso o descenso controlado. Los sistemas de posicionamiento son aquellos sistemas de ascenso o descenso que están controlados para cumplir y que no haya ningún tipo de accidentes, como lo vemos en la segunda imagen. Otro punto serían los sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura. También nos enfocamos en lo que son los andamios, que son básicamente casi lo que más se utiliza para estos trabajos, o los más comunes, aparte de los arneses, que nos dice que se deben de instalar e ensamblar el andamio mediante el procedimiento que para tales fines se haya elaborado, de conformidad con las instrucciones del fabricante y únicamente por el personal capacitado y autorizado por el patrón para este fin. Como ya lo habíamos dicho, no lo puede hacer cualquier persona, simplemente lo debe de hacer la persona que ya haya tenido una capacitación previa y que esté autorizado por el patrón. También deben de probar que el andamio y sus componentes resistan al menos 4 veces la máxima cargada, que serán sometidos considerando el peso del personal, materiales y herramientas a utilizar. También, algo básico es instalar el andamio. Disponer que el andamio de una escalera u otro medio similar de acceso seguro. Estar provistos con barandales de al menos 90 centímetros de altura y varada intermedia en los lados abiertos y en los extremos cuando estén a 1.8 metros o más sobre el piso o desde el nivel inferior. Y por último, contar con un rodapié con una altura mínima de 15 centímetros al ras de la plataforma. Otros puntos importantes que nos brinda la norma 009 son los andamios suspendidos. Como tal es lo mismo que expliqué hace un rato, cómo deben de usarse, las personas que lo pueden utilizar, que si están dañados o no se pueden utilizar, que deben de instalarse con las instrucciones del fabricante. Otra, también tenemos lo que son las escaleras de mano, que estas escaleras de mano deberán ser revisadas antes de cada uso. Aquellas escaleras que tengan defectos o que puedan afectar el uso seguro deberán de ser retiradas del servicio. Esto pues debe ser inmediatamente y marcarse con una leyenda que diga que la escalera es peligrosa o que no se puede utilizar, o de alguna otra forma similar, para después proceder a su recuperación o su desecho o vaya su destrucción. Las reparaciones mayores deberán ser realizadas por un personal capacitado. Otro punto sería el seguimiento a la salud de los trabajadores. Esto pues como ya lo habíamos dicho con
los exámenes médicos que se le aplica a cada uno. También otro punto sería el plan de atención a emergencias, que se debe de tener un plan en caso de que llegue a ocurrir un accidente o una caída de algún trabajador. La capacitación, adiestramiento de información, igual como lo veníamos manejando desde un principio, ninguna persona que no esté capacitada no puede hacer el uso de las escaleras, de los andamios y de todo este equipo que pueda ser riesgoso para él o para sus compañeros. Otro sería las unidades de verificación, que el patrón tendrá la opción de controlar una unidad de verificación acreditada y aprobada. Esto pues en términos de la Ley Federal sobre la metodología y normalización y su reglamento, para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma. También las unidades de verificación que les toque evaluar la conformidad de la presente norma deben de aplicar los criterios de cumplimiento establecidos en el procedimiento para la evaluación de la conformidad del capítulo 18 de la misma norma. Otro punto sería el procedimiento para la evaluación de conformidad. Esto pues para la evaluación de la conformidad aplica tanto como a las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad del trabajo como a las visitas de verificación que se realicen en las unidades de verificación. También el dictamen de verificación vigente debe de estar a disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite. Y por último punto tenemos lo que es la vigilancia. La vigilancia del cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Entonces, concluyendo como tal, esta norma ayuda al trabajador y a los trabajadores para que no haya accidentes para los trabajadores que realizan su servicio en altura, que no expongan a terceros y cumplir con todas las normatividades que establece esta misma. Pues esto sería todo y gracias por ver el video. Nos estaremos viendo en otro video. Denle like y suscríbanse.